Terminó un Gran Premio de China del que ya podemos empezar a sacar conclusiones. Así que, como siempre, lo vamos a analizar utilizando los datos que ya sabéis genero después de cada Gran Premio para que entre todos podamos entender bien el ritmo de cada uno, dónde está cada equipo, las estrategias, diferencias también entre compañeros de equipo, y todo esto lo vamos a ir analizando en este vídeo. Porque, como digo, además hay muchas cosas interesantes, tanto a nivel estratégico como a nivel de ritmo por equipos, como comparativas entre compañeros de equipo, como puede ser, por ejemplo, Carlos y Albon, que hubo bastante diferencia este fin de semana. También, por supuesto, Lawson y Verstappen. En fin, hay mucho que analizar en este Gran Premio, y además también pondremos el foco en los rookies, que hubo también luces y sombras en este Gran Premio. Entonces, empezando por la carrera en general, veis que una carrera bastante más movida que la que tuvimos en Australia, sobre todo por la parte media, pero sí que es verdad que las tres primeras posiciones se mantuvieron digamos que los dos últimos tercios de la carrera. Hubo un poquito de lío al principio, por supuesto en la salida, y justo con esa parada, porque ya sabéis que Russell hizo un undercut a Norris por parar una vueltita antes. Sin embargo, luego ya Norris recuperó la posición y se vio claramente como el ritmo era bastante superior. Y hablando un poquito de estrategias, por contextualizarlo todo, las tenemos aquí. Fijaos que nadie puso el neumático blando, por supuesto. La mayoría de pilotos hicieron solamente una parada, 15 pilotos hicieron una parada, 4 pilotos hicieron 2, y luego tenemos a otro piloto que fue Tsunoda, que hizo 3 paradas, ¿no? Que eso, pues está claro que tampoco era lo óptimo. Pero sí que es interesante cómo prácticamente todo el mundo paró en lo que se estimaba en principio que iba a ser la ventana parada, que iba a ser en torno a la vuelta 15 aproximadamente. Algunos un poquito antes, la vuelta 13, la vuelta 14 paró Norris, en la 13 también paró Russell, y esa vuelta de diferencia fue lo que le permitió hacer un undercut. Tanto por el circuito como por las condiciones de pista es interesante el tema del undercut, porque lo vamos a ver aquí comparando los tiempos de Russell y Norris, porque, como digo, es un circuito en el que teóricamente se puede adelantar relativamente fácil. Por lo tanto, si tú vas a un overcut, es decir, lo contrario de él para en la 13, pues yo voy a parar en la 17, voy a tener 4 vueltas de margen en las que sí voy a ser muy por detrás de él, pero luego voy a poder recortarle tiempo y adelantarle en pista. Lo que pasa es que el Mercedes era muy rápido en pista, y además esa diferencia entre un compuesto usado y un compuesto nuevo era muy alta. Por eso sí que terminó funcionando el undercut, que es parar una vueltita antes, haces mejor tiempo que tu rival, y él cuando pare y pierda esos 23 segundos que se pierden en el pit stop, pues lógicamente va a salir por detrás de ti. Y aquí lo podemos explicar rápidamente. Fijaos que estaban rodando por encima de 1.38, incluso, 1.38.2, 1.38.3, apretando un poquito Russell cuando ya sabía que iba a ser su última vuelta, y luego cuando paró la primera vuelta que hizo fue 1.36.8, más de un segundo de diferencia, y eso fue lo que le sirvió para ganar la posición. Ojo, más de un segundo de diferencia respecto a lo que estaba haciendo antes de parar. Entonces, como había tantísima diferencia, incluso cerca de un segundo y medio, pues con una vuelta ya era suficiente para recortar esa posición. Pero sí, el undercut funcionó, estuvieron listos los de Mercedes, pero también poner en valor lo que hizo Russell, porque apretó en esta última vuelta, que ya cuando tienes el neumático tan desgastado no es fácil, y además la primera vuelta que hizo con el neumático todavía medio frío, que era ese neumático duro, también le hizo muy bien. De hecho, si os fijáis, bastante más rápido que la primera vuelta de Norris. Lo que pasa es que, claro, Norris ya estaba por detrás de Russell, se encontraron también a Stroll, que estaba ahí liándola un poquito como parte del tráfico. Ojo, que no se tenía por qué apartar porque no estaba doblado, pero sí que se metió de repente en esa pelea aunque nadie le esperase, ¿no? Entonces, por eso esas vueltas también son peores. Pero fijaos que a partir de ahí toda la degradación es nula en los dos pilotos. Es decir, el neumático duro funcionaba muy bien. Fijaos aquí en el caso del Haas, sobre todo en la línea turquesa, que es la que tenemos con Ocon, que hizo la estrategia normal, salir con medio y poner duro y tirar hasta el final. Y fijaos cómo toda la carrera bajando los tiempos, además de una forma brutal. En el caso de Sauber sí que es un poco diferente, pero también es verdad que tuvieron una carrera muy complicada ellos. En el caso de Williams lo vemos claramente, sobre todo en el caso de Albon, que como veis pues iba bastante más rápido. Albon es la línea turquesa aquí. Stroll también hizo una carrera diferente porque puso el neumático medio durante muchas vueltas, salió con esa estrategia un poco al revés. Luego tenemos el caso de los Racing Bull, que también es diferente, pero si os fijáis en todos los equipos en los que hicieron esa estrategia, excepto ese equipo Sauber, la degradación apenas apareció. Cositas curiosas, y ya nos centramos más en el caso McLaren. Fijaos las últimas vueltas de Norris. Norris seguía mejorando los tiempos. Sí que es cierto que en todos los equipos prácticamente vemos como un vaivén. Fijaos que en general los tiempos caen, pero hay unas vueltas en las que suben los tiempos, luego vuelven a bajar, luego empiezan a subir. La tendencia general es que los tiempos vayan bajando porque se va perdiendo combustible y la degradación no es alta, pero sí que había ciertas tendencias, y puede ser porque aparezca el viento, por ejemplo, aunque no fue un grave problema, o incluso porque no sepan del todo bien si están
optimizando la estrategia o no, si están apretando o no, porque es curioso cómo en la mayoría de equipos lo vemos. Hay algunos en los que no se ve tanto, este es el caso de Alpine, pero claro, esto está más influido por el tráfico. Y otra cuestión curiosa es esta especie de vaivén que iban llevando los dos pilotos de McLaren. No es algo que veamos como tal en el resto de equipos, fijaos por ejemplo en el caso de Ferrari, como los tiempos son mucho más constantes. Hamilton pues aquí para y lógicamente mejora mucho sus tiempos, pero son mucho más constantes en Ferrari, son mucho más constantes en el caso de Verstappen también, que es la línea turquesa que veis aquí, pero en el caso de McLaren hacen una especie de ondas, es decir, que de repente empiezan a empeorar los dos el tiempo, primero Norris y después Piastri la línea roja, y luego los dos empiezan a mejorar, primero Norris y luego Piastri. Es como que estaban intentando encontrar ese hueco de a ver si podemos apretar un poquito más, no queremos sobrecalentar ni los neumáticos ni los frenos, y eso eran los mensajes que se iban escuchando por la radio. Muy interesante porque en el resto de equipos no lo vemos. De hecho, tenemos aquí el caso de los Mercedes y fijaos en la línea turquesa que es la de Russell. Espectacular lo constante que es, y sí que hay algunas vueltas, por ejemplo aquí entre la 42 y la 45, en la que empeoran un poquito los tiempos, pero nada que ver con ese vaivén tan exagerado que vemos en el caso de los hombres de McLaren. Y por terminar con McLaren, el ritmo de ambos pilotos muy similar, no se puede decir que uno era claramente más rápido que otro, excepto por supuesto en las últimas vueltas, pero fijaos como aquí era más rápido Piastri, aquí era más rápido Norris, aquí era Piastri, aquí Norris. También en las primeras vueltas Piastri más rápido porque no tenía el tráfico que se encontró también Norris con Russell y Stroll. Entonces, en general era un poquito más rápido Piastri, sí, pero sabemos que ambos iban conservando. Se vio como Norris cuando apretaba sí que le podía recortar un poquito a Piastri, pero Piastri tampoco tenía por qué apretar porque estaba Norris a unos 3 segundos o así. Entonces, en ese sentido, muy similar el ritmo de los dos McLaren, uno con aire limpio, otro con aire sucio, y dejando de lado, por supuesto, los problemas con el freno que tuvo Norris al final. Donde no hubo tanta igualdad precisamente es en el caso de los Mercedes, que los tenemos aquí. Es verdad que la carrera de Antonelli al final no parece una mala carrera porque no tiene ningún problema grave como tal, no tiene ninguna salida de pista ni nada, pero sí que es verdad que él llevaba la estrategia buena. De hecho, fijaos que él realmente sale con el neumático medio y para la vuelta 11, que eso teóricamente era mejor, porque cuanto antes parases, más posiciones podía ganar gracias al undercut, pero luego constantemente estuvo rodando mucho más lento que Russell. Por ejemplo, si os fijáis en esta vuelta, la vuelta 41, Antonelli está en 37.2 y Russell en 36.4, es decir, casi un segundo, unas 8 décimas de diferencia. Lo podemos resumir también con esta tabla que me gusta hacer a mí por stint y por neumático, y fijaos que en el último stint, el de los duros, Russell está rodando en 36.6 y a Antonelli no lo encontramos hasta aquí, con un 37.6. Es decir, ese segundo que veíamos, si hacemos el global de todo el stint, se cumple. Que es cierto que Russell tenía delante un Norris, por lo tanto es como no llevar tráfico prácticamente, porque ese coche sí que tenía más potencial que el suyo, o sí que se vio que Norris podía ser más rápido que Russell. Y acaso Antonelli era diferente porque estaba más mezclado en medio de la parrilla, como lo podemos ver por aquí. Aquí tenemos a Antonelli justo detrás de Ocon, que también hizo una carrera muy buena, por cierto, y lógicamente pues tienes ese tráfico y no es lo mismo tener delante a un Haas que te va entorpeciendo a un McLaren, pero aún así se vio a Antonelli muy por detrás de Russell y además también muy por detrás de los McLaren, aunque teóricamente puedan ser ese equipo rival directo, ¿no? Por así decirlo. Luego, si vemos un poquito más atrás, tenemos el caso de los Ferrari, y fijaos que tenemos en el primer stint, que es el que todos hicieron prácticamente igual, tenemos a los dos McLaren, luego a Russell y luego a los dos Ferrari, muy parecidos en ritmo, un poquitito, ni una décima más lento Hamilton que Leclerc, incluso aún llevando Leclerc ese alerón roto. Pero sí que es verdad que luego se forzó esa segunda parada de Hamilton. Fijaos aquí que realmente estaban rodando en los mismos tiempos, pero deciden parar a Hamilton. Analizando única y exclusivamente los tiempos, fijaos en la línea turquesa, que es la de Leclerc, como prácticamente se mantienen, mientras que la de Hamilton más o menos también, pero más irregular, bajando aquí al final un poquito, y aún así deciden parar a Hamilton. La sensación que tengo viendo única y exclusivamente estos datos, no podemos acceder a la temperatura de los neumáticos, la degradación que tenía, cómo estaba evolucionando la presión, todo eso, pero sí que da la sensación de que Hamilton podría haber aguantado hasta el final. No solo viendo estos tiempos, sino viendo que eran prácticamente iguales que los de su compañero y llegó al final, quizás sufriendo un poquito, es cierto, pero llegó al final, aunque también sabemos que tenía el alerón roto, y el resto de equipos tampoco tuvo ningún problema, como hemos visto antes, para alargar ese último stint con el neumático duro. Entonces, yo creo que sí que podrían haber llegado hasta el final. Otra cosa es si podrían haberle peleado la posición a Verstappen. Fijaos que aquí tenemos la línea azul de Verstappen y luego la línea discontinua en rojo, que es la de Hamilton. Bueno, podemos poner a Leclerc también, que lo tendríamos por aquí, para contextualizarlo mejor. Aquí se ve claramente como Verstappen se va descolgando de forma constante, no hay trampa en este sentido, es decir, no había ningún piloto entre ellos. Aquí tenemos a Verstappen, aquí tenemos a Hamilton,
y Verstappen no puede aguantar el ritmo bajo ningún concepto, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, y de hecho si analizamos el primer stint aquí directamente con el ritmo de los medios, teníamos aquí dos McLaren, Russell, Ferrari, y luego teníamos a Verstappen, Hamilton 38.5, Verstappen 38.3, le estamos sacando en torno a 3 décimas de forma constante en ese primer stint, con cierta incertidumbre porque no se sabía si iba a durar mucho o poco ese neumático, es verdad, entonces algunos apretarían más que otros, pero Verstappen está claro que no podía aguantar el ritmo. Después de estas vueltas en las que hay las paradas y todo esto, fijaos cómo se va estabilizando, y no es que de repente Verstappen tenga un ritmo muy superior al resto, pero sí que se ve mucho más constante, sobre todo si lo comparamos con la línea discontinua que es la de Hamilton. De repente Hamilton con ese neumático duro no era capaz de hacerlo funcionar y se vio cómo iba cayendo de forma constante. Aquí era igual de rápido los dos Ferrari, pero luego aquí se vio como realmente la diferencia era abismal. Que alguno podría pensar, bueno, a lo mejor aquí también era más rápido, lo que pasa es que no le dejaron pasar, entonces como estaba Hamilton delante, Leclerc detrás, y Leclerc teóricamente tenía más ritmo, no se pudo ver el ritmo real que tenía Leclerc, pues también es cierto. Lo que llama mucho la atención es como en estas vueltas más o menos se mantienen, pero luego de repente aquí hay un cambio de ritmo y ya empieza a perder un poco de tiempo y luego ya aquí empieza a perder todavía más. No tanto Hamilton respecto a Leclerc, sino los Ferrari respecto a los que lideraban la carrera, que eran los McLaren. Y fijaos que es en torno a la vuelta 34. Ya llevaban los McLaren unas 20 vueltas con ese neumático duro, ya habían comprobado que ese neumático duro podía tirar hasta el final, o es lo que podían sospechar, y a partir de ahí ya empezaron a apretar y cambió el ritmo, y por eso vemos cómo se van alejando. Pero fijaos las últimas vueltas entre Hamilton y Verstappen, como Verstappen le va recortando de una forma clara. Fijaos que aquí realmente en estas vueltas, entre la 35 y la 40 aproximadamente, Verstappen lleva un ritmo parecido a los de arriba, a los McLaren. Seguramente desgastando mucho más los neumáticos, forzando mucho más, por supuesto, porque los McLaren no peleaban con nadie, solo querían mantener la posición, y Verstappen quería ir recortándole a Hamilton porque lo empezó a ver más vulnerable, seguramente por culpa de los neumáticos. Y con este ritmo está claro que Hamilton no iba a poder aguantar la posición, porque además el Ferrari no era el coche que más velocidad tenía en recta, sino que además el Red Bull tenía más. Entonces, si te están recortando de esta forma, o sea, lo que tenéis que fijar es cómo se van juntando las dos líneas. Estaba claro que en cuestión de 4 o 5 vueltas Verstappen le iba a adelantar y ya no iba a haber nada que hacer. Entonces, ¿qué hizo Ferrari? Para Hamilton, y a partir de ahí empieza la remontada. Es decir, te la juegas a ver si puede ser que remontándole alcances, porque sabes que si te quedas en pista va a ser prácticamente imposible pararlos. Entonces, ¿es un error parar a Hamilton esa segunda vez? Yo sinceramente creo que no. Creo que podría haber llegado al final con el neumático duro, pero para llegar al final perdiendo la posición con Verstappen, intentas hacer algo diferente e intentar ser tú el que, a ver si con un neumático nuevo eres capaz de alcanzarle. Por lo tanto, no es que saliese bien ni tampoco saliese mal, porque creo que si se hubiese quedado en pista, Verstappen lo hubiese terminado adelantando. Por la diferencia de ritmo que vemos aquí y porque además Verstappen tenía más velocidad punta. Por lo tanto, hay que intentar entender también. No es como en la carrera anterior en la que yo vi claramente que era fallo estratégico de Ferrari, sino que aquí creo que la cosa cambia un poquito. Y tampoco lo podemos comparar con esta tabla porque como Lawson iba con un neumático cuando Verstappen iba con el otro, creo que lo mejor sería en todo caso compararlos aquí con los gráficos que tenemos de cada uno de los equipos. Fijaos que al principio, pues claramente Verstappen mucho más rápido, Verstappen en la línea turquesa, para Verstappen es mucho más rápido todavía. Cuando para Lawson, fijaos que prácticamente hacen los mismos tiempos, contextualizando, Verstappen tenía más o menos aire limpio delante, Lawson podía estar en tráfico, tenía que gestionar de otra manera, por supuesto que la carrera cambia muchísimo, pero sí que es cierto que si Verstappen con estos neumáticos duros estaba haciendo un ritmo mejor que el de Lawson con un neumático más nuevo y más blando, lo que significa es que Lawson debería tener suficiente tiempo en el bolsillo como para adelantar los coches que tenía delante y le costó muchísimo, se vio. Y luego Lawson sí que hace ahí unas vueltas más rápido que Verstappen, que llevaba ya muchas vueltas de neumático, pero rápidamente se vuelve a estabilizar y vuelve a perder tiempo. Además, con tiempos muy inestables. Fijaos que aquí en 2 vueltas hace un tiempo medio segundo peor, en 2 vueltas medio segundo mejor, en 2 vueltas medio segundo mejor, y así está de forma constante. Entonces, esa irregularidad también pasa factura. Insisto, influido por el tráfico que tenía en pista, que Verstappen sí que tuvo la pelea con Leclerc en estas últimas vueltas también, pero aún así sí que lo que digo, si tienes esta diferencia de neumáticos, es decir, si Verstappen te está sacando casi un segundo con un neumático más duro y más viejo, se supone que tú podrías adelantar a los pilotos que tenías delante en pista. Ahora bien, si es un coche difícil de conducir que no te has adaptado, pedirte que encima adelantes en pista, que eso ya es como el siguiente paso, lógicamente es más complicado. Pero está bastante evidente que Lawson no se ha terminado de adaptar al coche y que le queda mucho todavía, si es que le dan más tiempo, porque sabéis que esto
nunca se sabe y que en Red Bull sobre todo van cambiando bastante. Y luego si pasamos un poquito más atrás, ya por terminar un poco con los pilotos que tenemos por ahí, me parece interesante analizar tanto el caso de los Racing Bull como el caso de los Williams para comparar los compañeros de equipo, porque en el caso de Hadjar creo que lo hizo muy bien, en el caso de Carlos, él mismo lo ha dicho, le falta todavía adaptarse al coche. Podríamos comparar también a Alonso por terminar con los españoles, pero prácticamente no pudimos ver nada. Entonces, en el caso de los pilotos de Racing Bull, fijaos que al principio salieron con una estrategia similar, porque Hadjar sale con el medio, que lo tenemos por aquí, y Tsunoda, que lo tenemos aquí abajo, también sale con el medio. Y es curioso cómo al final terminaron tan atrás. Fijaos que Tsunoda termina, penúltimo o último de los que terminaron la carrera, y Hadjar termina 15º. Y es curioso porque realmente no se les vio con mal ritmo, estuvieron en la carrera además muchas vueltas en las posiciones de punto. Fijaos que Tsunoda 8º y Hadjar 9º estuvieron muchas posiciones. Pero después de las paradas, fijaos que Tsunoda se queda 9º, Hadjar se queda 12º y ya les cuesta mucho. Aquí Hadjar vuelve a parar, Tsunoda vuelve a parar y ya a partir de ahí pues es imposible. Es decir, aunque tengas un neumático más fresco, hayas organizado bien tus dos paradas, era mucho mejor parar una única vez y tirar hasta el final con el neumático duro. Si miramos la degradación, en este caso sí es cierto que se ve como una tendencia diferente al resto de equipos. Por ejemplo, el caso de Aston Martin, fijaos que como en el neumático medio, cómo va Stroll, aguantando y cada vez más rápido. De forma escalonada es como que le iban diciendo, tenemos que hacer 38 altos, y se hacía 38 altos. Oye, ahora 38 bajos, y hacía 38 bajos. Pero no se ve una degradación muy exagerada con el neumático medio que tenía en este momento. En el caso del Williams, por ejemplo, fijaos cómo los tiempos mucho más constantes hacia abajo, sobre todo en el caso de Albon, que insisto es la línea turquesa, pero en los Racing Bull se vio como iban sufriendo un poquito más. Si nos fijamos sobre todo en estas vueltas, de hecho si nos venimos aquí podemos comparar, por ejemplo, quitamos a Norris, quitamos a Russell y podemos poner a Tsunoda, que lo tenemos aquí, con Albon, que lo tenemos aquí. Y ahí es donde vemos el detalle interesante, y es que en estas vueltas prácticamente los dos tienen la misma degradación. Ves que los tiempos van de abajo a arriba. Primera vuelta de calentamiento, que se calentaba muy bien el neumático y ya empezaban a empeorar los tiempos, pero a partir de aquí, que es cuando deciden parar los de Racing Bull, los tiempos caen de forma constante. Es decir, todos tuvieron esta especie de subida y luego bajada, o al menos sus rivales directos que podían ser los Williams, o el caso de Albon sobre todo, pero los de Racing Bull interpretaron que ese neumático no iba a llegar hasta el final, entonces es mejor dividirte todo ese stint en dos prácticamente iguales, es decir, pues son 40 vueltas, 20 y 20, pero en el caso de los Williams supieron interpretar que no era tanto así y que podían llegar hasta el final, o al menos tener un poquito de paciencia, esperar unas vueltas, ver si realmente ese neumático va evolucionando bien, que es lo que pasó, y así terminaron la carrera. Por lo tanto, no estuvieron bien los de Racing Bull en este caso, ya sea porque tenían mucha más degradación, que no lo parece tanto, o que no supieron interpretar bien la evolución de los neumáticos. Y luego, por terminar, como os decía, con el caso de los Williams, sí que es verdad que las primeras vueltas prácticamente calcados, línea roja es la de Carlos, luego se separan mucho, también depende por supuesto del tráfico, y luego en estas vueltas tampoco había tanta diferencia, pero sí que es verdad que a Carlos le costaba mucho más, tenía vueltas bastante peores, y claro, lo normal es que cuando falles en una curva o en otra, o te encuentras tráfico, o empiezas a perder por lo que sea cierta confianza, lo que haga sea intentar no hacer vueltas excesivamente malas, sino ir perdiendo tiempo de forma constante. Es decir, voy a intentar no perder un segundo a cada 3 vueltas, sino que voy a intentar perder 2 décimas cada vuelta yendo sobre seguro. Y por supuesto al final, sobre todo en este final del stint, como digo, pues se vio como Albon era bastante más rápido. Sainz 36.7, Albon 36.2, medio segundo más rápido. Y si lo comparamos con esto que teníamos aquí, pues fijaos como Albon estaba en 39.0 y Sainz en 39.2. 2 décimas con los medios y luego con los duros, haciendo el desglose global de todo del stint, pues tenemos 37.2 para Albon y a Carlos lo tenemos aquí con un 37.7. Sí que es cierto que le costó más con el neumático duro. 2 décimas pérdida en el primer stint, 5 décimas pérdida en el segundo, sabiendo por supuesto ese contexto de que uno tenía más tráfico que el otro. Así que espero que os haya resultado interesante este análisis. Sabéis que en Level Up Academy podéis aprender muchísimo de mecánica de Fórmula 1, de aerodinámica, de pilotaje, de telemetría, de setups, mucho contenido dedicado exclusivamente a Sim Racing también, y además siempre intento mezclar los dos mundos, la competición real y la competición virtual, porque es que tiene todo el sentido del mundo, porque lo que aplica una aplica otra. Así que es verdad, echadle un buen vistazo porque hay cursos absolutamente para todo. Por si queréis ser ingenieros de automovilismo, si sois aficionados que queréis profundizar más, si sois pilotos de automovilismo real o virtual y queréis mejorar vuestras técnicas, hacer setup, analizar la telemetría, absolutamente todo. Así que de verdad, echadle un buen vistazo que merece y mucho la pena por un precio que es que de verdad no puede ser más bajo con la cantidad y calidad de cursos que tenéis por ahí. Así que lo dicho, os espero por allí. Como siempre, muchas gracias por
por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.